porque a pesar de que la economía crece, a pesar de que la expectativa de bajada de tipos de interés y por lo tanto ambas cosas favorecían la subida de bolsa, y a pesar de que después de que se ha producido la primera bajada de tipos de interés, los tipos de largo plazo también han estado bajando hasta hace muy poco, que han vuelto a subir, tanto con tipos que bajan como con tipos que suben. La cotización del oro ha seguido subiendo, los días que no sube se mantiene bastante bien, superados los $2.700 por onza, y casi llegando uno de estos últimos días a los 2.800. Entonces yo creo que es una corriente que, digámoslo en términos coloquiales, tocaba que se produjera, que se produce de vez en cuando, que todas las explicaciones que se dan pues son malas porque están cargadas de contraejemplos, y cuando hay contraejemplos en matemáticas ya se sabe que te has cargado un teorema si encuentras un contraejemplo. Pues en economía, aunque haya contraejemplos, los mitos sobre qué es lo que favorece que el oro se comporte de una u otra forma, pues se mantienen, ¿no? Unas veces es porque hay inflación, pero cuando baja la inflación, como ha ocurrido ahora, pues el oro ha seguido subiendo, o bien que los tipos bajos favorecen también el irse a comprar oro, pero ha habido tipos altos y tipos bajos en el último año y medio, y el oro sigue con su tendencia alcista, y yo creo que va a continuar al menos durante algún tiempo. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Juan Ignacio Crespo. Buen día, buen negocio. Igualmente, gracias. Don Ignacio García Valdecasas, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Saludos a ti y a la audiencia de Negocios Televisión. Se ha puesto punto y aparte o punto final a la crisis en Oriente Medio entre Israel e Irán después del ataque de este pasado fin de semana. Todo parece indicar que ha sido tan medido que se puede esperar que no haya respuesta de Irán, o todavía podemos esperar un aumento de tensión en la región. En principio parece que no va a seguir la tensión y que no va a haber una respuesta, aunque no se puede excluir por completo, sería una respuesta muy medida. Ahora ya del ataque ya vamos dilucidando y aclarando algunas de las incógnitas. La primera, que el espacio aéreo que se ha utilizado ha sido el iraquí, que está bien elegido porque es el país más débil de la zona y además el único al que Irán no podría atacarle ni podría reprocharle nada, porque era obvio que lo haría, que Israel utilizaría el espacio aéreo iraquí sin permiso del gobierno de Irak, dejando así de lado a Arabia Saudí, que podría causar un enfrentamiento como ya había anunciado Irán. La segunda incógnita que tenemos en el ataque todavía, que los expertos militares deben aclararnos, es si fueron repostados en vuelo por los aviones cisterna norteamericanos o si ya han conseguido la autonomía suficiente que antes no tenían los aviones israelíes para ir a atacar directamente a Irán. Entonces, la cuestión siguiente que tú planteas es qué va a ocurrir. Bueno, pues los Estados Unidos desesperadamente, en cuanto se produjo el ataque, el gobierno de Estados Unidos salió a la palestra para decir que el ataque había sido muy limitado, que se había centrado en objetivos militares y que no era necesaria una respuesta iraní. La reacción inicial iraní fue darle la menor importancia posible a este ataque, diciendo que había sido un ataque muy limitado, que no se había producido apenas daños, lo cual mandaba un mensaje de estabilidad que ha tenido su reflejo en los mercados, como acabamos de ver. Pero posteriormente el líder supremo, Jamenei, manifestó una posición más matizada, diciendo que no había que minimizarlo, aunque tampoco había que exagerarlo, de manera que queda abierta la posibilidad de que haya alguna respuesta iraní, aunque yo la creo poco probable, porque Irán no tiene ningún interés en este momento a entrar en una confrontación directa con Israel, que sería una confrontación directa con Estados Unidos. A partir de ahí el foco se centra ya en lo que pueda suceder en las elecciones estadounidenses, con elemento fundamental o con uno de los puntos clave en la guerra de Ucrania. Caminamos hacia la última semana y la situación ahora mismo está en un momentum Trump. Todo parece indicar, sobre todo viendo datos también del voto adelantado, que Trump tiene opciones. Vamos a ver si finalmente es el ganador de esas elecciones presidenciales de la semana que viene. A partir de ahí, ¿qué escenario se abre para Zelensky en el entorno de la guerra de Ucrania? ¿Qué opciones hay de que lo que había planteado Donald Trump de un cierre de la guerra en Ucrania y también en Oriente Medio de una manera rápida se pueda producir ya tan pronto como la semana que viene?
Yo no soy tan optimista. Yo creo que tendremos que esperar a ver el resultado de las elecciones y a ver qué hace Trump, que no será presidente hasta el mes de febrero, si se mantiene la tradición. Yo creo que tendrá algún efecto, pero no será inmediato. Aquí la situación ahora es que ver qué va a ocurrir con las tropas coreanas. Y las tropas coreanas evidentemente están en Rusia. Putin lo ha reconocido, pero yo tengo dudas de que vayan a entrar en combate, y puede que estén allí para hacer ejercicio, aprender, formarse y para sustituir algunas formaciones militares rusas que están en vigilancia de fronteras o en otras menesteres, y que podrían ser desplazadas estas tropas rusas para entrar en combate en Ucrania. La situación de las elecciones en Estados Unidos está muy fluida. Yo creo que la nota dominante es la manipulación, la tergiversación y el engaño. Hay una cantidad de vídeos, de noticias falsas. Los republicanos pues publican anuncios de Kamala Harris apoyando a Israel en Michigan y apoyando a Palestina en Pensilvania, según el estado donde haya una minoría más importante judía o una minoría más importante de origen árabe. Pero sí, yo creo que si Trump gana, parece ser que incluso lleva un ligero adelanto en el voto popular, no solo en el voto de los estados. Si Trump gana, es posible que en Ucrania veamos nuevos desarrollos. A partir de ahí, ¿cómo es la fotografía en el entorno de esa guerra de Ucrania y este compás de espera? ¿Qué se puede ver durante la semana? ¿Qué se puede ver hasta febrero en el entorno de la guerra de Ucrania? ¿Se puede alcanzar un entorno de mesa de negociación, de tregua, de mesa de negociación de paz? Yo creo que si llegamos al 4 de noviembre, como parece que estamos llegando, tenemos alta probabilidad de evitar una escalada que nos lleve a un enfrentamiento nuclear, como hemos vivido en los últimos 2 meses, sobre todo cuando hicieron aquel acuerdo enloquecido entre Blinken, el que los analistas americanos llaman el abogado de Netanyahu, y es el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, y su homólogo británico Lammy, de utilizar misiles de largo alcance contra Rusia desde Ucrania. Entonces yo creo que si llegamos, y que creo que vamos a llegar al 4 de noviembre sin que se produzca ninguna sorpresa, pues el curso de la guerra será bastante más predecible, y lo más probable es que si no hay un imprevisto, una intervención de la OTAN, se produzca una victoria, quizás una ugly victory, como dice Merchaimer, una victoria fea por parte de Rusia, con o sin el colapso del frente de Ucrania. Pregunta más, don Ignacio. ¿Debería preocuparse Europa? Europa debe preocuparse con Trump porque el plan es impredecible. Esa es la cuestión fundamental. Trump es impredecible y lo mismo llega a un aislacionismo que prácticamente abandona la OTAN o baja su participación, o obliga a los europeos a aumentar su gasto de defensa. Por eso se están tomando bastantes disposiciones en la OTAN y en la Unión Europea, que no son siempre públicas, para prevenir y para ponerse los tirantes y abrir el paraguas antes de que llegue Trump, si es que finalmente llega, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Ignacio García Valdecasas. Buen día, buen negocio, buena semana. Gracias a vosotros, gracias José Antonio, buen día y buen negocio. Una fotografía en la que el mercado mira también el día después, ¿no? La primera cotización sobre todo está viendo el petróleo alrededor de esa crisis entre Israel e Irán. Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parece que el petróleo empieza a cotizar ya un movimiento de descensión importante, ¿no? ¿Esperas que pueda profundizarse después de ver ese movimiento entre Israel e Irán? Bueno, con la caída de la demanda en China, de la demanda de petróleo, claro, es normal que se esté produciendo este movimiento de bajada. Recordemos que a principios de año todo aparentaba que iba a producirse una subida muy fuerte. De hecho, el precio del petróleo llegó en los primeros meses del año a $92 el barril, pero después, a pesar de toda la tensión en Oriente Medio, pues inició una carrera de descenso que lo ha llevado pues $20 más bajo de lo que estaba en aquel momento, ¿no? La reacción al ataque de Israel a Irán, al haber respetado las instalaciones petrolíferas, pues ha sido normal, y la caída de hoy pues es muy fuerte, ¿no?
creo que todo dentro de lo esperado. Al tema de Oriente Medio, desde hace más de un año lo vengo diciendo, se le ha dado demasiada importancia de que iba a degenerar en una guerra generalizada, que iban a participar los países de Oriente Medio, y nada de eso ha sucedido. De hecho, está claro que Israel e Irán, en cierto modo, y con un juego muy peligroso, pues están haciendo un poco de propaganda para sus propias clientelas, ¿no? Con esos ataques controlados. Parece ser que Israel, incluso a través de intermediarios, pues avisó a Irán del tipo de ataque que se iba a producir. El inversor se pone ya en formato 5 de noviembre, se pone en formato ya elecciones, elecciones y elecciones. Dice gran parte de la prensa internacional que estamos viviendo un momentum Trump. Vamos a ver si es suficiente para alcanzar la presidencia. Si fuera así, ¿qué puede esperar Europa? ¿Qué puede esperar el inversor en ese entorno que se espera más proteccionista? Yo he estado manteniendo en las últimas semanas que, con independencia de la volatilidad que pueda generarse inmediatamente después de conocerse el resultado electoral o con las primeras informaciones que obtengamos sobre lo que ha ocurrido en las urnas, con independencia de esos movimientos que son completamente impredecibles y muy bruscos, lo normal es que las bolsas sigan subiendo, es decir, que a efectos de comportamiento bursátil de medio y largo plazo sea un poco indiferente que gane Donald Trump o que gane Kamala Harris. ¿Por qué? Porque los dos vienen o lo están por lo menos anunciando en sus campañas electorales respectivas, que van a aumentar el gasto público, y que ese aumento del gasto público, por lo tanto, pues va a crear actividad económica en Estados Unidos, una actividad económica que, por otra parte, está muy fuerte. La estimación que hace la Reserva Federal de Atlanta, no oficialmente el banco, sino su servicio de estudios, es que en el tercer trimestre la economía americana está creciendo a un 3,3% anualizado. Con mucho más gasto público, pues la economía crecerá. Otra cosa es la discusión que se pueda derivar con ello del impacto en la inflación, y por lo tanto pues las bolsas subirán porque con actividad económica creciente por un lado, incluso con subida de precios coincidiendo o no con ello, pues las empresas aumentan su capacidad para fijar los precios y por lo tanto mejoran sus resultados, y eso impacta positivamente en las bolsas. El tremendismo de uno y otro bando en las elecciones sobre si gana Trump o gana Kamala Harris me parece completamente exagerado en términos económicos, pero incluso en términos geopolíticos, porque Trump ya gobernó durante 4 años en Estados Unidos y en términos geopolíticos la cosa no cambió prácticamente nada. Y lo mismo va a suceder si vuelve a ganar Trump y, por supuesto, si gana Kamala Harris. Nos olvidamos de la influencia que tiene el Pentágono en la fijación de lo que es la política cuando hablamos de geoestrategia, y que por lo tanto eso en Estados Unidos, como son intereses del país, no va a cambiar gran cosa. A partir de ahí, el inversor está apostando oro, o está jugando a oro, o está entrando en oro. Veíamos en la última encuesta de Bank of America cómo hay una entrada importante en las últimas semanas de inversores que están buscando fondos de inversión en oro. ¿Tiene sentido en este entorno y con la fotografía que al final renta variable pueda comportarse bien en cualquiera de los dos escenarios, Trump o Harris, que el inversor esté yendo a por el oro? Bueno, ha tenido sentido durante el último año y medio porque, a pesar de que la economía crece, a pesar de que la expectativa de bajada de tipos de interés y, por lo tanto, ambas cosas favorecían la subida de bolsa, y a pesar de que después de que se ha producido la primera bajada de tipos de interés, los tipos de largo plazo también han estado bajando hasta hace muy poco, que han vuelto a subir, tanto con tipos que bajan como con tipos que suben. La cotización del oro ha seguido subiendo. Los días que no sube se mantiene bastante bien, superados los $2.700 por onza, y casi llegando uno de estos últimos días a los 2.800. Entonces yo creo que es una corriente que, digámoslo en términos coloquiales, tocaba que se produjera, que se produce de vez en cuando, que todas las explicaciones que se dan pues son malas porque están cargadas de contraejemplos, y cuando hay contraejemplos
En matemáticas ya se sabe que te has cargado un teorema si encuentras un contraejemplo. Pues en economía, aunque haya contraejemplos, los mitos sobre qué es lo que favorece el que el oro se comporte de una u otra forma, pues se mantienen, ¿no? Unas veces es porque hay inflación, pero cuando baja la inflación, como ha ocurrido ahora, pues el oro ha seguido subiendo, o bien que los tipos bajos favorecen también el irse a comprar oro, pero ha habido tipos altos y tipos bajos en el último año y medio, y el oro sigue con su tendencia alcista y yo creo que va a continuar al menos durante algún tiempo. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Juan Ignacio Crespo. Buen día, buen negocio. Igualmente, gracias. Don Ignacio García Valdecasas, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Saludos a ti y a la audiencia de Negocios Televisión. Se ha puesto punto y aparte o punto final a la crisis en Oriente Medio entre Israel e Irán después del ataque de este pasado fin de semana. Todo parece indicar que ha sido tan medido que se puede esperar que no haya respuesta de Irán, o todavía podemos esperar un aumento de tensión en la región. En principio parece que no va a seguir la tensión y que no va a haber una respuesta, aunque no se puede excluir por completo, sería una respuesta muy medida. Ahora ya del ataque ya vamos dilucidando y aclarando algunas de las incógnitas. La primera, que el espacio aéreo que se ha utilizado ha sido el iraquí, que está bien elegido porque es el país más débil de la zona y además el único al que Irán no podría atacarle ni podría reprocharle nada, porque era obvio que lo haría, que Israel utilizaría el espacio aéreo iraquí sin permiso del gobierno de Irak, dejando así de lado a Arabia Saudí, que podría causar un enfrentamiento como ya había anunciado Irán. La segunda incógnita que tenemos en el ataque todavía, que los expertos militares deben aclararnos, es si fueron repostados en vuelo por los aviones cisterna norteamericanos o si ya han conseguido la autonomía suficiente que antes no tenían los aviones israelíes para ir a atacar directamente a Irán. Entonces, la cuestión siguiente que tú planteas es qué va a ocurrir. Bueno, pues los Estados Unidos desesperadamente, en cuanto se produjo el ataque, el gobierno de Estados Unidos salió a la palestra para decir que el ataque había sido muy limitado, que se había centrado en objetivos militares y que no era necesaria una respuesta iraní. La reacción inicial iraní fue darle la menor importancia posible a este ataque, diciendo que había sido un ataque muy limitado, que no se había producido apenas daños, lo cual mandaba un mensaje de estabilidad que ha tenido su reflejo en los mercados, como acabamos de ver. Pero posteriormente el líder supremo, Jamenei, manifestó una posición más matizada, diciendo que no había que minimizarlo, aunque tampoco había que exagerarlo, de manera que queda abierta la posibilidad de que haya alguna respuesta iraní, aunque yo la creo poco probable, porque Irán no tiene ningún interés en este momento a entrar en una confrontación directa con Israel, que sería una confrontación directa con Estados Unidos. A partir de ahí el foco se centra ya en lo que pueda suceder en las elecciones estadounidenses, con elemento fundamental o con uno de los puntos clave en la guerra de Ucrania. Caminamos hacia la última semana y la situación ahora mismo está en un momentum Trump. Todo parece indicar, sobre todo viendo datos también del voto adelantado, que Trump tiene opciones. Vamos a ver si finalmente es el ganador de esas elecciones presidenciales de la semana que viene. A partir de ahí, ¿qué escenario se abre para Zelensky en el entorno de la guerra de Ucrania? ¿Qué opciones hay de que lo que había planteado Donald Trump de un cierre de la guerra en Ucrania y también en Oriente Medio de una manera rápida se pueda producir ya tan pronto como la semana que viene? Yo no soy tan optimista. Yo creo que tendremos que esperar a ver el resultado de las elecciones y a ver qué hace Trump, que no será presidente hasta el mes de febrero. Si se mantiene la tradición. Yo creo que tendrá algún efecto, pero no será inmediato. Aquí la situación ahora es ver qué va a ocurrir con las tropas coreanas. Y las tropas coreanas evidentemente están en Rusia. Putin lo ha reconocido, pero yo tengo dudas de que vayan a entrar en combate, y puede que estén allí para hacer ejercicio, aprender, formarse y para sustituir algunas formaciones militares rusas que están en vigilancia de fronteras o en otras menesteres, y que podrían ser desplazadas estas tropas rusas para entrar en combate en Ucrania. La situación de las elecciones en Estados Unidos
está muy fluida. Yo creo que la nota dominante es la manipulación, la tergiversación y el engaño. Hay una cantidad de vídeos, de noticias falsas. Los republicanos pues publican anuncios de Kamala Harris apoyando a Israel en Michigan y apoyando a Palestina en Pensilvania, según el estado donde haya una minoría más importante judía o una minoría más importante de origen árabe. Pero sí, yo creo que si Trump gana, parece ser que incluso lleva un ligero adelanto en el voto popular, no solo en el voto de los estados. Si Trump gana, es posible que en Ucrania veamos nuevos desarrollos. A partir de ahí, ¿cómo es la fotografía en el entorno de esa guerra de Ucrania y este compás de espera que se puede ver durante la semana, que se puede ver hasta febrero en el entorno de la guerra de Ucrania? ¿Se puede alcanzar un entorno de mesa de negociación, de tregua, de mesa de negociación de paz? Yo creo que si llegamos al 4 de noviembre, como parece que estamos llegando, tenemos alta probabilidad de evitar una escalada que nos lleve a un enfrentamiento nuclear como hemos vivido en los últimos 2 meses, sobre todo cuando hicieron aquel acuerdo enloquecido entre Blinken, el que los analistas americanos llaman el abogado de Netanyahu, y es el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y su homólogo británico, Lammy, de utilizar misiles de largo alcance contra Rusia desde Ucrania. Entonces, yo creo que si llegamos, y que creo que vamos a llegar al 4 de noviembre sin que se produzca ninguna sorpresa, pues el curso de la guerra será bastante más predecible. Y lo más probable es que si no hay un imprevisto, una intervención de la OTAN, se produzca una victoria, quizás una ugly victory, como dice Merchaimer, una victoria fea por parte de Rusia, con o sin el colapso del frente de Ucrania. Pregunta más, don Ignacio. ¿Debería preocuparse Europa? Europa debe preocuparse con Trump porque el plan es impredecible. Esa es la cuestión fundamental. Trump es impredecible y lo mismo llega a un aislacionismo que prácticamente abandona la OTAN o baja su participación o obliga a los europeos a aumentar su gasto de defensa. Por eso se están tomando bastantes disposiciones en la OTAN y en la Unión Europea, que no son siempre públicas, para prevenir y para ponerse los tirantes y abrir el paraguas antes de que llegue Trump, si es que finalmente llega, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Ignacio García Valdecasas. Buen día, buen negocio, buena semana. Gracias a vosotros, gracias José Antonio, buen día y buen negocio. Una fotografía en la que el mercado mira también el día después, ¿no? La primera cotización sobre todo está viendo el petróleo alrededor de esa crisis entre Israel e Irán. Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parece que el petróleo empieza a cotizar ya un movimiento de descensión importante, ¿no? ¿Esperas que pueda profundizarse después de ver ese movimiento entre Israel e Irán? Bueno, con la caída de la demanda en China, de la demanda de petróleo, claro, es normal que se esté produciendo este movimiento de bajada. Recordemos que a principios de año todo aparentaba que iba a producirse una subida muy fuerte. De hecho, el precio del petróleo llegó en los primeros meses del año a $92 el barril, pero después, a pesar de toda la tensión en Oriente Medio, pues inició una carrera de descenso que lo ha llevado pues $20 más bajo de lo que estaba en aquel momento, ¿no? La reacción al ataque de Israel a Irán, al haber respetado las instalaciones petrolíferas, pues ha sido normal, y la caída de hoy pues es muy fuerte, ¿no? Creo que todo dentro de lo esperado. Al tema de Oriente Medio, desde hace más de un año lo vengo diciendo, se le ha dado demasiada importancia de que iba a degenerar en una guerra generalizada, que iban a participar los países de Oriente Medio, y nada de eso ha sucedido. De hecho, está claro que Israel e Irán, en cierto modo, y con un juego muy peligroso, pues están haciendo un poco de propaganda para sus propias clientelas, ¿no? Con esos ataques controlados. Parece ser que Israel, incluso a través de intermediarios, pues avisó a Irán del tipo de ataque que se iba a producir.
El inversor se pone ya en formato 5 de noviembre, se pone en formato ya elecciones, elecciones y elecciones. Dice gran parte de la prensa internacional que estamos viviendo un momentum Trump. Vamos a ver si es suficiente para alcanzar la presidencia. Si fuera así, ¿qué puede esperar Europa? ¿Qué puede esperar el inversor en ese entorno que se espera más proteccionista? Yo he estado manteniendo las últimas semanas que, con independencia de la volatilidad que pueda generarse inmediatamente después de conocerse el resultado electoral o con las primeras informaciones que obtengamos sobre lo que ha ocurrido en las urnas, con independencia de esos movimientos que son completamente impredecibles y muy bruscos, lo normal es que las bolsas sigan subiendo, es decir, que a efectos de comportamiento bursátil de medio y largo plazo sea un poco indiferente que gane Donald Trump o que gane Kamala Harris. ¿Por qué? Porque los dos vienen o lo están por lo menos anunciando en sus campañas electorales respectivas que van a aumentar el gasto público y que ese aumento del gasto público, por lo tanto, pues va a crear actividad económica en Estados Unidos, una actividad económica que, por otra parte, está muy fuerte. La estimación que hace la Reserva Federal de Atlanta, vamos, no oficialmente el banco, sino su servicio de estudios, es que en el tercer trimestre la economía americana está creciendo a un 3,3% anualizado. Con mucho más gasto público, pues la economía crecerá. Otra cosa es la discusión que se pueda derivar con ello del impacto en la inflación y, por lo tanto, pues las bolsas subirán porque con actividad económica creciente, por un lado, incluso con subida de precios, coincidiendo o no con ello, pues las empresas aumentan su capacidad para fijar los precios y, por lo tanto, mejoran sus resultados y eso impacta positivamente en las bolsas. El tremendismo de uno y otro bando en las elecciones sobre si gana Trump o gana Kamala Harris me parece completamente exagerado en términos económicos, pero incluso en términos geopolíticos, porque Trump ya gobernó durante 4 años en Estados Unidos y en términos geopolíticos la cosa no cambió prácticamente nada. Y lo mismo va a suceder si vuelve a ganar Trump y, por supuesto, si gana Kamala Harris. Nos olvidamos de la influencia que tiene el Pentágono en la fijación de lo que es la política cuando hablamos de geoestrategia y que, por lo tanto, eso en Estados Unidos, como son intereses del país, no va a cambiar gran cosa. A partir de ahí, el inversor está apostando oro, o está jugando a oro, o está entrando en oro. Veíamos en la última encuesta de Bank of America cómo hay una entrada importante en las últimas semanas de inversores que están buscando fondos de inversión en oro. ¿Tiene sentido en este entorno y con la fotografía que al final renta variable pueda comportarse bien en cualquiera de los dos escenarios, Trump o Harris, que el inversor esté yendo a por el oro? Bueno, ha tenido sentido durante el último año y medio porque, a pesar de que la economía crece, a pesar de que la expectativa de bajada de tipos de interés y, por lo tanto, ambas cosas favorecían la subida de bolsa y a pesar de que... En directo, los actos de campaña para las elecciones del 5 de noviembre. Un Joe Biden, presidente estadounidense, que participa en el acto de celebración de la Casa Blanca tradicional, el Festival Diwali, el Festival hindú de las luces, una tradición. Hemos visto hace apenas unos instantes una conexión con la recientemente regresada de la misión espacial, la astronauta Sunita Williams. En estos momentos, Joe Biden con ese acto de la Casa Blanca en apoyo de la integración de las minorías y del respeto a las religiones, y que reforzó ese vínculo con el anterior primer ministro británico, con Rishi Sunak. En este caso, el Festival Diwali, como decimos, el Festival hindú de las luces. I'm so inspired to see people like me reflected in our country's leadership,
From the first ever South Asian Lieutenant Governor Aruna Milliers from my home state of Maryland, who is here today, and to the first ever South Asian Vice President Kamala Harris. And it is a real honor to be here with President Biden, who started out around the same age that I am now, inspired by what was going on in the world around him. For my generation, it's the same thing. Seeing the impacts of climate change and food insecurity in my community, it led me to founding Rise and Shine Foundation, a youth-led nonprofit aimed at reducing food waste in my community and across the state of Maryland. 6 years later, we have provided over 350,000 meals, mobilized over 5,000 volunteers, and have worked with Maryland legislators to pass a bill that gives over $1 million to start compost programs across our state. Our celebration today is a chance to reflect on our personal stories and a journey of our community as a whole. No matter the challenges we face or the challenges facing our world, there is always opportunity and light. This is all that Diwali is about. And so it's inspiring to have a leader who truly sees us, believes in us, and has opened up his home to us once again. So it is with great joy and utmost respect that I ask you to join me in welcoming the President of the United States, President Joe Biden. Well, Madam President, thank you. Shushti, thank you for that introduction. You know, just promise me when you're president one day, and they say Joe Biden in the waiting room, you won't ask Joe who. My wife Jill wanted to be here today, but she's traveling to Wisconsin. And Kamala couldn't be here today because she's traveling as well. They both send their love. You know, I selected Kamala to be my running mate for many reasons. She's smart, she's tough, she's trusted. A district attorney, an attorney general in California, United States senator, now vice president of the United States. There's more experience that she has than that other guy she's running against. But most importantly, and I mean it sincerely from the bottom of my heart, she has character. She has character. It's one of the things we bonded over was the role of each of our mothers played in our lives. They come from different places, and different generations, different lives, but they shared a basic belief about America. Only in America is anything possible. Only in America. We just heard a great Surgeon General, and Vivek's become a friend, talk about the journey of that belief. A journey of hard work, education, entrepreneurship, belief in family, faith, and service. Contributions that come from all walks of life. Factory workers, caregivers, business owners, drivers, teachers, police officers, firefighters, artists, entertainers, and so much more, including members of Congress, 3 of whom are here today. Ro, where are you, Ro? There you go. Roger and Shri. All right. By the way, are your kids there, Ro? Come on up, guys. All right. You know, and the vice president, I don't think she's going to be stopping by, though, tonight. You know, we just heard how far that journey can take you.
En directo, el presidente estadounidense Joe Biden en ese acto de celebración en la Casa Blanca, celebrando el Diwali, festival hindú de las luces, recordando una de sus promesas cuando llegó a la Casa Blanca, diciendo también, además, defendiendo los valores de Kamala Harris de cara a esta recta final en las elecciones presidenciales. Dice que genera confianza, que cuenta con mucha experiencia y que tiene carácter para batirse a Donald Trump en este acto, en el que también ha recordado que respetan a todos los estilos de vida y que siempre han luchado en su administración durante esta legislatura por mejorar la vida de la gente. By looking up into the heavens, to keep our heads high as we seek the spirit of Diwali, knowledge over ignorance, goodness over hate, unity over division, and to look up focused on the North Star of our nation. Unlike other nations in the world, we're unique in the world. We're the only nation not based on race or religion or geography. America is based on an idea, literally, the only nation in the world based on an idea. The idea is that we hold these truths to be self-evident, that all women and men are created equal, endowed by their creator, etc. We mean it. We haven't always, throughout our lives, we deserve to be treated equally. We've never fully lived up to that idea, but we've never walked away from it either. That's because of you and generations before you, bringing thousands of years of heritage, tradition, to give shape and meaning to American life, and I mean it sincerely. The first South Asians arrived in America in the late 1700s, but even into the 18 and 1900s, this diverse community contributed to the growth of this nation. Even serving this nation in uniform, were denied citizenship and equal rights. By the time I was elected United States Senator in 1972, when I was 29 years old, a new wave of South Asians were even more welcome. You all know the stories. Many of you were the first in their families to get a formal education. They scraped together their life savings for the first flight ever, which was across the world to America. Far from family, far from home, with just a single suitcase and a few dollars in their pockets, teaching themselves English by watching television, listening to the radio, befriending neighbors of every background who lent a hand to help, planting seeds of a new life in big cities, small towns, all across America that have grown into something remarkable. The South Asian American community enriched every part of American life, and that's the truth. And that is among the fastest growing, most engaged community in the country you are now. On this day in America, we think about that journey of light. Early in our nation's founding, generation before Dia, in the shadow of the suspicion, now in the time Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. No, it really is. It's the people's house. Every time they introduce me, now we're going to hear the next president. I wonder, where the hell is he? We also know today we face an inflection point on a serious note. One of those rare moments that only come in every several generations, where the decisions we make today will determine the future to come for decades, literally. Every generation has been called to move us forward to be the nation we say we are. But only once in every few generations are we reminded not to take the idea of America for granted, because it's never guaranteed. That moment is now. American democracy has never been easy. In a country as diverse as ours, we debate, we dissent, as we forge a path forward through compromise and consensus. But the key is we never lose sight of how we got here and why. For me, 50 years of public service comes with that comes the clarity of confidence in America. We're a nation with a heart, a soul that draws from old and new. In America, everything runs deep, especially the courage to serve and protect, to heal and to bear witness, to immigrate, to dare to dream. With my presidency, I've tried to channel that American spirit by bringing to bear all my experiences and wisdom gained.
Joe Biden, el presidente estadounidense, haciendo un discurso en favor de la integración de las minorías, hablando del crecimiento que ha experimentado el país, un país único en el mundo, en este caso no solo desde el siglo XVIII, sino incluso desde sus comienzos como senador en el año 1972. Hablaba de unión frente a los que pretenden dividir. También hablaba del crecimiento que ha experimentado el país en materia de derechos y también hablaba de la educación para esa integración de las comunidades, en especial del sudeste asiático y en particular la India. Ya saben, este festival Diwali, festival hindú de las luces, que es una tradición en los últimos años de la Casa Blanca. La Casa Blanca, decía Joe Biden, que no es la Casa Blanca, es la casa de todos los estadounidenses. All have a role to play to keep the American experiment going. America of your dreams needs you now, quite frankly, more than ever. Let me close with this. In late November 2016, a dark cloud formed from hate and hostility toward immigrants, including South Asian Americans, that we hear once again in 2024. It was then that Jill and I hosted the first Diwali reception, and it was at the Vice President's residence. An Irish Catholic president, Vice President at the time, opening our home for holiday celebration by Hindus, Buddhists, Jainis, Sikhs, and more. How America, to remind us all of our power to be the light, all of us. Now, as president, I've been honored to host the biggest Diwali receptions ever at the White House. To me, it means a great deal. As Senator, Vice President, President, South Asian Americans have been key members of my staff. From Kamala to Dr. Murthy to so many of you here today. I'm proud that I kept my commitment to have an administration that looks like America, taps into the full talents of our nation, including the record number of South Asian Americans at every level across our entire government. I was honored to have just lit the dia with several of them, as Jill and I have done each year in office. You'll see it shortly in the Blue Room. It was a chance to wish my staff happy Diwali, but it was also a chance to thank them for their service to our country. Just as I offer my thanks and gratitude to all of you that are here tonight. Together, we may show the power in the gathering of light, the light of knowledge, the light of unity and truth, the light of freedom for democracy, for America, America we share and cherish. Only in America is everything possible. So, ladies and gentlemen, thank you for being here. Welcome to your home. Happy Diwali, America. God bless you all. El presidente estadounidense Joe Biden hablando del crecimiento que ha experimentado Estados Unidos por muchas cuestiones, pero por una fundamental, por la integración y por la acogida y por los movimientos migratorios. Decía Joe Biden que varios miembros de su staff son del sudeste asiático, decía asiático-americanos, concretamente decía Joe Biden, haciendo un discurso integrador en estas palabras, en este acto de celebración del Diwali, el festival hindú de las luces, como decimos, un acto tradicional en los últimos años, desde que Joe Biden es el inquilino de la Casa Blanca y preside el despacho oval, y más frecuentemente desde que llegara al poder, al número 10 de Downing Street, el anterior primer ministro, también de origen indio, Rishi Sunak. Señalaba también Joe Biden que frente a los que buscan dividir debemos auparnos como nación y ser integradores, porque ese es el secreto de América. Eso es
lo que parece América. Decía, juntos tenemos el poder. También decía que está mucho en juego el próximo 5 de noviembre. También pedía, no tan veladamente, pero sugería el voto a estas comunidades, a las comunidades residentes desde el extranjero, para apoyar a la actual vicepresidenta y la candidata demócrata Kamala Harris. Recordaba ese discurso en el que el secreto también de América es la integración de las religiones. Decía, no importa si son hindús, sikhs, judíos, budistas, cristianos, da igual, es un país de todos. Y como decíamos, varios miembros del staff de Biden son de origen hindú. En esas declaraciones, en esa celebración del festival Diwali, el festival hindú de las luces, y en el que recordaba que nos jugamos mucho el próximo 5 de noviembre. Hablaba también del liderazgo, del apoyo, de la integración de los esfuerzos, manteniendo ese apoyo para Kamala Harris y agradeciendo también. Anteriormente podíamos ver un acto con una estudiante en el que la que destacaba el programa de becas del Estado y también, en este caso, un programa de voluntariado, y señalaba también esa acogida para Joe Biden y que se han sentido muy representados, en este caso, esa comunidad hindú y, por extensión, la comunidad asiática en Estados Unidos. Esperamos dentro de unos minutos la comparecencia del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en este caso un acto en Atlanta. Recordemos, 500.000 habitantes, concretamente en el estado de Georgia. Por su parte, también se espera que Kamala Harris ofrezca un mitin en presencia de su compañero de fórmula, Tim Walz, en este caso en la ciudad de Michigan, de Ann Arbor, 125.000 habitantes, ambos candidatos que se encuentran aproximadamente a unos 1.200 kilómetros de distancia, para seguir acelerando, pisando el acelerador en esta recta final de las presidenciales, en las que, recordemos, las encuestas, prácticamente el 90% de las encuestas dan un empate virtual, apenas un punto arriba, punto abajo para ambos candidatos. En el día de hoy, así lo señalaba una encuesta de NBC News, que situaba un 49% de los apoyos para Kamala Harris frente al 48% de los apoyos de Donald Trump. También, en este caso, la firma 538 situaba a Kamala Harris con apenas 1,3 puntos de ventaja sobre el candidato republicano, una Kamala Harris que adquiría un 49% de los votos frente al 47,3% de Donald Trump. Sin embargo, hay algunas encuestas como The Economist que le sitúan una ventaja bastante holgada a Donald Trump, le sitúan más de 15 puntos de ventaja sobre Kamala Harris, y el candidato republicano que obtendría cerca del 60% de los votos. Lo más sorprendente en estos casos, ya que las muestras siempre suelen tener hasta 3 y hasta 4 puntos de error. Dentro de ese caso sería un virtual empate. En este caso lo más significativo es la remontada, en este caso en las últimas días, de Donald Trump tras esa entrevista a la Fox News, en este caso de Kamala Harris, en la que se le pudo ver bastante titubeante y mostrándose un tanto disconforme cuando le preguntaba al entrevistador sobre sus diferencias con Joe Biden, marcando perfil propio. Kamala Harris, aunque se la pudo ver muy contrariada, y a partir de ahí bajó como la espuma en las encuestas. Recordemos, Kamala Harris, que hoy ya no se rodea de artistas de la talla de Beyoncé o, en este caso, el boss, Bruce Springsteen, al que pudimos ver durante este fin de semana pidiendo veladamente el voto, y un Donald Trump que, como decimos, se encuentra en la ciudad de Atlanta, otrora la ciudad que albergó los Juegos Olímpicos del año 2000. En este caso, recordemos, el año 96, los Juegos de Atlanta 96, un Donald Trump en el que ya saben que su apuesta es de bajadas de impuestos masivas, principalmente para las grandes corporaciones, y también prometía mejorar la vida de los estadounidenses a través
de mejoras en en este caso, ventajas fiscales. Decía que se quedarían fuera de las impuestos, los intereses generados por los préstamos para los coches, porque dice comprarse un coche es el sueño americano. También Donald Trump, que promete fracking y más fracking para bajar los precios de la energía, prometía incluso bajarlos al 50%, la mitad en su primer año si es elegido presidente. Por su parte, Kamala Harris, entre sus propuestas están las clases medias, lo que ella llama la economía de las oportunidades frente al Make America Great Again de Donald Trump, en este caso Kamala Harris, que entre otras de sus cuestiones también promete algún alivio fiscal para las familias. En este caso también dice que multiplicará por 10 en las ayudas para las personas que quieran montar pequeños negocios, su primer negocio, montar una startup. Si las ayudas están valoradas hasta 5.000 euros, ella dice que lo multiplicará por 10 hasta un importe total de $50.000. También señala ayudas para la compra de la vivienda dotadas hasta $25.000 e incluso también hablaba de $6.000. Un cheque bebé valorado en hasta $6.000 para los padres primerizos, los padres que tengan su primer bebé. Y también incluso hablaba, también es un hecho recurrente en la campaña de Kamala Harris, la que ella llama la generación sándwich, las familias con cargos, en este caso con personas mayores y a su vez con hijos. Ahí también prometía mayores ventajas en el seguro médico Medicare. Un Donald Trump que en este caso también ha tratado de pasar más de puntillas en el ámbito social y prometiendo importantes inversiones, porque ahí está la otra pata, la otra estrella de su campaña, que no es ni más ni menos que las tarifas, los aranceles para, ya saben, en este caso es público y notorio, la beligerancia comercial que mantuvo con China durante sus años del 2016 al 2020 al frente de la Casa Blanca. Y aquí también Donald Trump, que aboga por el hecho en América primero, Made in America First. En este caso dice que las fábricas que no fabriquen bienes y servicios en América tendrán aranceles muy importantes, tantos que no querrán volver a producir fuera del país. Una medida que está encaminada a protegerse, en este caso, de las producciones en México, sobre todo lo decía a propósito de los coches eléctricos chinos que acercan su producción a México para, en este caso, colocarse en Estados Unidos. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde.
Rafa Nadal afronta una nueva etapa en su vida profesional tras anunciar su retirada del tenis de competición. El manacori pone punto final a los 38 años a una larga y exitosa carrera deportiva con todo el futuro abierto en otro ámbito en el que lleva una década dando pasos sólidos y cada vez más ambiciosos, el mundo empresarial. A lo largo de su trayectoria como tenista, el manacori ha ingresado más de 130 millones de dólares exclusivamente de los premios recibidos por su participación en los torneos del circuito ATP, una cifra que se suma al patrimonio que su imagen de campeón le ha permitido acumular en patrocinios. El deportista comenzó a adentrarse con firmeza en el terreno de los negocios con la inauguración de la Rafa Nadal Academy. Fue en octubre de 2016 cuando puso en marcha este centro de preparación educativa y tenística con el tirón de su marca personal, al que se vincula también una fundación. En 2018, Rafa Nadal inició la expansión internacional de sus negocios con la creación de un centro de formación en Cancún, en México, y en años posteriores abrió nuevas sedes en Grecia, en Kuwait, en Hong Kong y en Albania. Otro de sus proyectos en los que se ha involucrado a fondo desde el año 2022 es el desarrollo de la marca hotelera Cel, de la mano de Meliá. El objetivo de este proyecto es el de abrir en torno a una veintena de hoteles en Europa, en América, en Asia y en Oriente Medio. La nueva marca hotelera abrió su primer hotel en Mallorca el año pasado y en 2024 ya ha desarrollado un nuevo establecimiento hotelero en la Costa Brava, en Girona, en ambos casos con hoteles preexistentes completamente reformados. Una de las futuras ubicaciones ya anunciada para esta nueva línea de hoteles es México y la intención es llevar a esta cadena hotelera a ciudades como París, Londres o Nueva York. Rafa Nadal también participa en la marca de cosmética deportiva Cantabria Labs y es dueño de un equipo de la EEUU World Championship, el primer campeonato mundial de embarcaciones eléctricas. Seguimos en directo en Negocios Televisión, repasando y contándoles en tiempo real los actos de campaña de los candidatos en la carrera presidencial. Kamala Harris, que hoy tiene un acto en la ciudad de Ann Arbor, en Michigan, junto a su compañero de fórmula, Tim Walz. En el caso de Donald Trump, el candidato republicano, que se espera que dentro de unos minutos, inminentemente, se espera que dé comienzo su mitin en Atlanta, en el estado de Georgia, ambos candidatos separados por más de 1.700 kilómetros de distancia y en el que también están marcando mucha distancia, no solo en la economía, también en la política internacional y en la seguridad. Donald Trump lo ha dicho insistentes veces, que con él como presidente serán las fronteras mucho más seguras y que llevará a cabo el programa de deportación más masivo de la historia de Estados Unidos. El asunto de la inmigración ilegal, un tema muy recurrente en la campaña del republicano, en este caso hablando de muchos pueblos y ciudades asolados porque han perdido muchos de sus derechos por la llegada de inmigración, ya no solo delincuencia, también incluso advirtiendo que han perdido sus puestos en el sistema de salud, en la educación, que se han visto colapsados los servicios públicos por la llegada hablaba también de procedentes de Congo, de Venezuela, de México, pero de muchos más países. Tampoco quería, en este caso, personalizar en ningún país en Donald Trump, pero al margen también de la seguridad, la política internacional, un asunto en el que dice el candidato republicano, en el que con Joe Biden se ha perdido todo el favor y ha dicho que son los peores embajadores de la historia de Estados Unidos, en referencia también a la vicepresidenta Kamala Harris. Decía Donald Trump repetidas veces durante estas últimas semanas que con él en el poder jamás hubiera producido un 24 de febrero de 2022 ni un 7 de octubre de 2023. Léase, nunca habríamos tenido el conflicto entre Ucrania y Rusia, tampoco se habría desencadenado una guerra entre Israel y Hamas. Un Donald Trump que además promete que si llega
a la Casa Blanca si es elegido el presidente el próximo 5 de noviembre. Asegura que una de las primeras cosas que hará será llegar a un acuerdo con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky, porque dice son amigos, y también en este caso ha habido algunos ataques, incluso algunas críticas, en este caso al presidente ucraniano, porque dice podría haber alcanzado un acuerdo que hubiera evitado la guerra. Al margen también de la política internacional, ya saben, Donald Trump, por supuesto, también otro de los aspectos fundamentales de su política internacional, y ahí estamos viéndolo en pantalla, a punto de comenzar aplaudiendo, siendo recibido por la mayoría. Un Donald Trump que también ha dicho que si es elegido presidente también habrá aranceles masivos para producir en América, para hacerla grande otra vez, porque dice tenemos fuentes energéticas para devolver la energía a unos precios mucho más bajos. Vamos a escuchar a Donald Trump. A ese acto en Atlanta, en el que, ya saben, se espera un discurso muy centrado en la recuperación de la industria. Repetidas veces ha dicho Donald Trump, tenemos que recuperar la industria apostando por la producción nacional y gravando con aranceles imposibles de asumir para las fábricas que externalicen su producción. Un Donald Trump que también ha adoptado, sin llevarnos a equívocos, un tono bastante crítico y catastrofista, incluso por momentos, con Kamala Harris, con la candidata demócrata, asegurando que el país ha dejado al país en una situación muy complicada, también incluso en su época de fiscal, cuando estaba de fiscal en California, hundiendo la ciudad de San Francisco a unos niveles que no se habían visto en la historia. Por eso dice, lo primero que haré si llego a la Casa Blanca es recuperar estas ciudades. Vamos a ver si podemos tener ya las declaraciones de Donald Trump. This feels even bigger than Madison Square Garden. This is a lot of people. This is a lot of people. Wow, thank you very much, Atlanta. It's great to be with you, and a very special hello to Georgia. We love Georgia. And I'm thrilled to be back in this incredible state, and that's what it is. It's an incredible state with, maybe more importantly, incredible people, with thousands of hardworking American patriots. That's what you are. And I will say, these are the largest speakers I've ever seen over here. I've never seen that. I just feel sorry for the poor people that are sitting over there. You get your money back, okay? Everybody in this. Wow, they're doing something a little different here. I've never seen that before. Wow. Now I want to take care of 100%, not 99%, right? Good. You okay over there? Are you okay? So I'd like to begin by asking a very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? I don't think so. I'm here today with a message of hope for all Americans. With your vote in this election, can you imagine 7 days? We, not me, we will end inflation. We will stop the invasion of criminals coming into our country, and we will bring back the American dream. We're going to bring it back. We're going to bring it back. We're going to bring it back so big and so beautiful. Our country will be bigger. Our country will be better and bolder and richer and safer and stronger than ever before. This election is a choice between whether we will have 4 more years of incompetence and failure, or whether or not we will begin the 4 greatest years in the history of our country. You know, we're starting from a little bit of a negative.
We're starting with a little bit of a negative. They have 13,099 murderers released into our country. They have tens of thousands of criminals released. 21 million people released into our country over the last few years. We have no idea who the hell they are, where they come from. It was open borders policy of Kamala, not a great policy, not a wise. Does anybody like the idea of open borders for the world to come in? Right? She loves it. Honestly, I don't think she does. I don't think she knows what the hell she's doing. With your support on November 5th, you know what's nasty to me? Michelle Obama. Ooh. I always tried to be so nice and respectful. Oh, she opened up a little bit of a box. She opened up a little bit of something. Oh, she was nasty. Ooh. Shouldn't be that way. That was a big mistake that she made. With your support on November 5th, we will achieve success that no one can imagine. We will have the strongest economy, the most secure borders, the safest cities, the most powerful military, the best trade deals. We will dominate the frontiers of science. En directo, Donald Trump desde Georgia, Atlanta, recordando ese baño de multitudes este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York, al que asistieron más de 20.000 personas. Decía Donald Trump, más allá de las palabras, la deferencia para los asistentes. En este caso, hacía una pregunta muy importante. ¿Están ustedes mejor ahora que hace 4 años? Recordaba, la apelaba al voto diciendo que con su voto, recordando que quedan 7 días para las elecciones, acabaremos con la inflación, con la invasión y traeremos de nuevo el sueño americano y seremos una nación más fuerte que nunca. Recordaba también los miles de pandilleros que han entrado en la ciudad de Atlanta y también incluso tenía algunas chanzas. Trataba de ridiculizar los actos de campaña de Kamala Harris, que estuvo en presencia de la ex primera dama de Michelle Obama. Remember, we are the party of common sense, you know, conservative, we're not who. We're the party of common sense. We don't want transgender operations all over the place. We don't want open borders. We don't want men playing in women's sports. How's that going to work? You know, that's a big thing, the men play. And yet, I've been doing this for quite a while. I used to say, I've never done this before. I used to get up in my first 6 months, I said, well, look, I never did this before. You know, I had a good excuse. We have no excuse. But I'll tell you, nobody's ever come up to me and said, sir, it's really important to me. Would you do me a favor? Would you let men play in women's sports? Nobody's ever said it. They've asked me for a lot of things. They've asked me for better energy prices, lower cost of eggs and salad and everything, anything you can imagine. Nobody's ever said, please, sir, it's so important. Please let men play in women's sports. It's so important. I've never had anybody ask me about the transgender is such a big deal, but nobody said, could you do us a favor? Could you let it be much easier for men to be able to transition into women? Nobody said that to me. Now, I'm sure there's somebody, but nobody has said it to me. And if really, does anybody here think that we should do that and make it real easy? And nobody said, sir, it's really, really important that we have open borders and we allow criminals from every country in the world to pour into our country. That we allow prisoners and drug dealers and terrorists and human traffickers to pour into our country. So this is very important to us. What the hell are these people doing? They're destroying our country. Nobody wants this. I think we're going to get a really big vote. I think we're going to get a lot of Democrats voting for us. You know, one thing, I'll say it to you because, you know, we're almost finished with this campaign. Can you believe it? We've been doing this together for 9 years, if you think about it, right? For 9 years. We've had the greatest, look, up in the little tiny corners of this big place.
we've had the greatest rallies in the history of the world, not just this country. There's never been, I mean, we filled up Madison Square Garden last night. We could have filled it up 10 times. If you looked outside, you saw all the way back to the Hudson River. There's never been anything like it. I tell all my people that are working for me, maybe they'll come with us because they did a good job, but the ones that won't, they want to stay in the campaign business. I say it's going to be very tough. In 4 years from now, you'll have a candidate and you'll have an event and they'll draw 250 people. That's what normal would be. If the best, I don't want to use names, but the best politician came here and so-and-so is coming here, I'd love to use a name that everybody loves, like Ronald Reagan. We love Ronald Reagan. I'll use it anyway. Why not? You'd have 300 or 400 people going to a ballroom someplace, and it would be very acceptable. You're not going to have 15,000, 20,000 people. It doesn't happen. This is a unique situation. It's a unique point in time. It's Make America Great Again. It's the greatest political movement of all time. Donald Trump diciendo que hacer América grande otra vez es el objetivo número uno, es la mayor prioridad porque dice nos encontramos en un momento único que puede ser el del cambio porque hablaba de la situación en la que se ha convertido el país, volvía a su retórica de la llegada de inmigración ilegal, de miles de pandilleros que han acabado con los servicios públicos, que han, en este caso, lastrado la escolarización, los servicios sanitarios y que promete acabar con todo eso que ha posibilitado Kamala Harris al frente de la vicepresidencia del país. That you've hurt our country very badly. You've let murderers into our country and drug dealers. You've let human traffickers in. You've let terrorists into our country. You've accepted people from mental institutions and from jails. You've accepted some of the worst criminals in the world into our country. You're going to say, please say it, sir. I say, I will. Kamala, you're fired. Get out of here. Get out of here. Yeah. No. Kamala Harris, estás despedida, tu tiempo ha acabado, decía Donald Trump, recordando a la llegada ilegal de asesinos, traficantes, procedentes de cárceles, de psiquiátricos, lo peor de cada país, en definitiva, y que han dejado al país en una situación dramática. Por ello decía, su tiempo ha acabado y señalaba que van a ganar las elecciones. Seguimos escuchando al candidato republicano. That's a lot, Bruce, isn't it, huh? It's a lot of fakers back there. But no, you know that's true. I'd say, easy, we're going to win. Then we won. And then they really went, what? They said, lock her up, lock her up, lock her up. They screamed, I'd say, easy, we won. We're going to have unity. I could have locked her up, but I didn't want to lock her up. She's the wife of the President of the United States previously, and she was Secretary of State. I said, that would be so terrible for our country. And then they try and do it to me. Isn't it terrible? Even in this area, you have Fani, F-A-N-I, Willis. I don't even know what it's all about. A lot of the people, they hurt a lot of people, good people. Fani and her boyfriend, whatever the hell his name is, Wade. He was an expert on this. Did you have any communication with the White House? No, I had none. Turned out he was there many days coordinating with Justice.
I call it coordinating with the Injustice Department. No, I thought it would have looked terrible to take Hillary Clinton. Could have locked her up. She did so many bad things, but wouldn't that be terrible? Then I come into office, and we did it all right too. We did it right. We didn't do anything wrong. We didn't do anything wrong. They went after their political opponent. They went after their political opponent, and they made me more popular. Can you believe it? They made me more popular. I've been investigated more than the late, great Alphonse Capone. This was not a nice person. He would take that tough guy to dinner right there. He's a tough guy, I know him. He'd take him to dinner. If Alphonse didn't like him, he was gone. He'd be in the foundation of a building somewhere. They'd never find him. They'd never find him. And Al Capone wasn't investigated as much as me. How about my family? I have the greatest family, and they're constantly getting subpoenaed. Eric Trump, he's the king. He's a king. He's a good kid. He's an innocent kid. He gets a subpoena every day. Nancy Pelosi, a total thief. Think of it. She has, I think it was Visa, wasn't it, Marjorie? Visa stock. She owns a lot of Visa stock. She started off with nothing. He had nothing too. Now she's worth like $200 million or something. I'm always proud to say that I lost a hell of a lot of money doing this, but I'm proud to do it because I would not even think about it. This is the greatest. We're going to make the country great again. I got so many people. They're rich. Who the hell cares? I'm rich as hell. I don't give a damn. I lost billions. Billions. But think of this. Oh, the things I could have done. I could have made deals. I just don't want to do it. You know, it's such an honor to be president. I don't care if it costs you a couple of $1 billion, more than that. But think of this. She's got a big position in Visa. I don't know much about Visa, but she sold her position. That was okay, except the following day, they announced that Visa is going to be indicted or something bad's going to happen to them by the Department of Justice. Does anything happen? Nothing happens. They sold a day before the news came out, and she walked away, and then the stock, I assume, went down like a rock, right? What a disgraceful. And then she sits back, oh, we're going to do this or that. He's not a great American. Let me tell you, we are great Americans. The people in this room are great Americans. This man right here is a great American. We got a lot of great Americans in this room. Early voting is underway in Georgia until November 1st, and boy, do I hear we're doing good, but I can't look. I don't want to say it because I want you to keep going. We got to finish it off, you know? It's like I see these guys in a baseball game. They're going to win, and they get nice and complacent, and then they get their ass kicked in the last inning. I see the golfers walking down with a comfortable lead, and he said, oh, this is an easy game. This is so easy. And then he hits one out of bounds. He hits another one out of bounds. And they ends up losing it. We can't do that. We just got to focus. Everybody get out. Could I take a free poll? You know, pollsters charge you a lot of money for this stuff, for nothing. I'm not even sure they actually go and interview anybody. I think they said, we interviewed 2,000 people. They probably didn't, but these are minor details. But I never complain when we're leading, and we're leading now in all the polls, so I can't complain. But let me do a free poll. Let me do a free poll, Bert. I want to do a free poll, Bert. So, who has voted already? Don't be embarrassed. Who has not voted yet but will? It's very interesting. So you have a lot of early voters, and you have a lot because we have a 50-50. So the rest of you have to get out and vote. We're leading by a lot, but get out and vote. We can't take any chances, right? Most important thing you can do, we're going to make our country great again. We're going to make America great again, but get out and vote. With your help, 8 days from now, we're going to defeat Kamala. You know, she's not a nice person. Does anybody know that she is not a nice person? In case you had any ideas. Did you see she used the F word the other day? She thought she was talking without a camera on. She used the F word. Did you see that? Oh, it's terrible.
If that ever happened to me, it would have been front page headlines. Oh boy. No, they got her using the wrong word, camera. She should be admonished for doing that, don't you agree? How about when her teleprompter clogged up on her? You know, it happens a lot. She was saying there are 32 days left, right? You know, she was at well, right now there's 7 days left. Can you believe it? So a few weeks ago, she had her teleprompter going blazing because she can't talk without a teleprompter. So she's up there and she got, there are 32. It stopped. I knew immediately. It stopped. There are 32. 32. She was gone. 30. She said it like 5 times. 32. Boom. Then it kicked in. Oh, did she get lucky? She got so lucky. But we're going to win back that beautiful. Donald Trump, en este caso, recordando a los asistentes a Atlanta, quién está preparado para el voto. No se precipiten, aunque es importante, es lo más importante que pueden hacer, salir a la calle y votar para cambiar el país y para acabar, decía, con la pesadilla de Kamala Harris. Evitaba personalizar, referirse a la persona de Kamala Harris, también recordaba, tenía que reconocer, finalmente se le escapaba un es terrible. Kamala Harris también recordaba que no es capaz de dar un mitin sin teleprompter y también volvía a esa retórica recurrente en las últimas jornadas de esta campaña. Donald Trump hablaba de Kamala Harris, diciendo que es incapaz de leer en teleprompter y que incluso está muy agotada, le falta energía y solo da discursos de 15 minutos y cada vez recorta más. Decía que incluso en los últimos 32 días, en este caso él decía, yo he estado mucho más presente en los actos de campaña. Americans deplorable and irredeemable. You know, I watched that speech. I said, that's pretty bad. I thought the irredeemable was worse than deplorable. When they said, she said, deplorable and irredeemable. Think about it. Deplorable is bad, but irredeemable, isn't it worse, Mr. Senator? Brandon, you're the greatest. Think of that, irredeemable. So I said, man, she could be in trouble. Well, it turned out it was the opposite, deplorable. I didn't care. But the deplorable was bad. Remember that? And all of a sudden, everybody's showing up. I am deplorable. Everyone. That was not, Marjorie, a great statement that she made. I didn't think it was going to blow up like that. It, you know, that's why it's a very dangerous business. One word misspoken at a rally, and I don't use a teleprompter much, which I think you respect, frankly, because if I did. Because if I did, you'd be bored stiff. You'd be walking out of here by now. You'd say, oh, this is pretty boring. But it's fraught with danger when you don't use a teleprompter, because one word and your political career is over. One little word misplaced, one little anything. Think of it. And isn't it great to have a guy that doesn't need to look at a teleprompter at all, right? I don't need to. But that's why I say with Kamala, she can't make it without a even with the teleprompter, she's no good. But she can't make it without a teleprompter. And if you're going to be in this business, 5%, I was telling somebody the other night, 5% of the time teleprompters break. And outside, they're really bad. They blow off the stage, rain hits them and they blow up, a lot of bad things. So if you're going to run for office, make sure you don't mind not using a teleprompter, because you're going to have a lot of times when they're not there. And that's what I'm waiting for. I'm waiting to see her not have the use of a teleprompter, because it's, but I hope it's going to be over very soon. I really do. I hope, and then I'm going to wish her well. I'm going to wish her well and hope we can say goodbye to her radical left lunatic policies. Kamala is now doing
something much worse than what she was talking about. The newest line from Kamala and her campaign is that everyone who isn't voting for her is a Nazi. We're Nazis. You know, years ago, my father, I had a great father, he's a tough guy. He used to always say, never use the word Nazi, never use that word. And he'd say, never use the word Hitler, don't use that word. It's like, I didn't even know why, don't use that word. And then I understood it. And yet they use that word freely, both words. They use it, he's Hitler. And then they say, he's a Nazi. I'm not a Nazi. I'm the opposite of a Nazi. I don't know. So my father always used to tell me, don't use the word, you don't ever use the word Nazi. And, you know, it's incredible now. The way they talk is so disgusting and just horrible the way they talk. And they don't mean it even. They just want to do, you know, they think that they can sell. They've called me everything from a mad genius looking to take over the world to a very, very stupid person. I've covered from stupid to mad genius that will eventually succeed in taking over the world. Now, these are bad people. They've covered everything. Let's see, last week, he's tired. You know what, I've done this stuff now for 58 days in a row, and I don't even feel tired a little bit. Not even a little bit. And the thing that bothered me is she said it as she's taking yet another day off, you know? I said, you know, she's taking a day off. Like a couple of days ago, she took like 2 days off in a row. And I said, you know, you're running for something that's so important. And in terms of importance, it's like Super Bowl times 100, right? Super Bowl maybe times 1,000. You don't take days off, you go every single day. No, I'm not tired. And they knew I wasn't tired. They're always tired. I tell you, I'm very tired. There may be a time when I'll say that. But, you know, they said that was their thing. That didn't work out too. Actually, people got very angry. They said, the guy's gone 58 days in a row. He's still going like strong. And you would know in 2 seconds. If I was tired, you say, you know, he's tired. I'm not tired. I'm actually like enthused and inspired because we're close to winning this thing. We're close to winning it. We are very close to winning it, Bruce. This is the kind of outrageous rhetoric that has resulted in 2 assassination attempts in the last 3 months, probably. En directo, Donald Trump desde Atlanta, en el estado de Georgia, recordando esa alocución de Kamala Harris en la que incluso comparaba a Donald Trump con Hitler, un Donald Trump que ha tratado de ser elegante y que incluso decía que dice cosas terribles, saliendo al paso, decía que el país ha quedado en un estado deplorable y también decía very stupid person, una persona muy estúpida, mala persona, decía, y también volvía a otro de los asuntos recurrentes en campaña en las últimas jornadas, esa supuesta falta de energía de la candidata demócrata, diciendo, incluso tomándose varios días de descanso porque dice debe estar muy cansada Kamala Harris, a la cual debe faltarle energía porque incluso se toma varios días de descanso cuando lo que hay que hacer es duplicar o incluso triplicar los actos diarios de campaña. Un Donald Trump que decía eso, que salía muy pocos días en las últimas semanas, esta carne por el asador que hay que poner para esta recta final en la carrera presidencial. Decía, su carrera está terminada y recordaba que sin teleprompter no es nada buena, dirigiéndose a los votantes en sus mítines, diciendo Donald Trump, presumiendo de que él no necesita leer ningún tipo de pantallas. The Teamsters. How about the firefighters union? Rank and file of the firefighters. I don't think it's ever happened. And many people within unions, and a lot of people outside of the unions, and a lot of people, and because I'm going to bring
businesses back to this country at levels that nobody has ever seen before. We're not going to let them sell to our people. And I was doing it already the last time, and then we had to take care of a thing called the China virus. We did a great job, never got the proper credit for it, but that's okay. They gave me credit for the great economy. They gave me credit for wiping out ISIS, which everyone said would take years, and it took us a matter of weeks, because our military is strong. They gave me a lot of credit, but they didn't give me credit for that. Nobody knew what the hell it was either. COVID, they call it COVID. I call it the China virus. But we're close to World War II because we have people in the White House that World War III. Thank you. Thank you. Thank you. I had World War II. I had World War II. I had World War II veterans. I didn't realize the word veteran afterwards. Thank you very much. But would those World War II veterans stand up? Because we have a couple here that are unbelievable. World War II. Thank you. The guy looks better than I look. He looks better than Trump. Thank you. Thank you. Great veterans. And we're closer to World War III than we've ever been. We've never been so close. And we're going to be closer yet, because we have people that don't know what they're doing unless we win. But even then, you have a period of time before January 20th. And we're going to win this thing. We got to win this thing. And if we don't win it, we're not going to have a country. It's not going to be good. But I hear everything from what I hear is it's not only going to be a victory, it's going to be a big, fat, beautiful victory. That's what we do. But Kamala is labeling more than half of the country as the enemy combatants, and she's calling them all fascists and Nazis, okay? But she's a fascist, okay? She's a fascist. How can Kamala Harris, and I don't use the name too much because nobody knows who the hell I'm talking about when I say Harris. If I said, how come Harris? And people look around, who is Harris? Kelly, they say, who is Harris? How can Kamala Harris lead America when she probably hates Americans because that's her ideology? She destroyed San Francisco. She's a very incompetent person running for president who stole the nomination from crooked Joe Biden and who's losing in the polls. She's losing in the polls. The fake news doesn't want to tell you that. The fake news doesn't want to tell you that. That's why we have to make it too big to rig, please. Too big to rig. And she and her group of very bad people are truly a threat to democracy. They're a threat. In less than 4 years, Kamala Harris has shattered our middle class. She cast the deciding votes that launched the worst inflation in your lifetime. Some say the worst inflation in the history of our country, by the way. She cost a typical American family over $30,000 in just higher prices alone. She killed 50,000 manufacturing jobs this year alone, 50,000. And you know what she does? She lies. She does ads. Donald Trump wants to close down Social Security. I want to close down Social Security. Just the opposite. I'm the one that's going to make Social Security strong again. We're going to make it strong again. She's going to close it down. And you know why she's going to close it down? Because all of the millions of people she's allowing into the country want to go into Social Security, Medicare, all this stuff. It's going to be worthless. She's going to close it down, but she does ads the exact opposite. Take anything. Oh, Donald Trump will raise taxes. No, no. I'm the one that's lowering taxes. She's the one that's raising taxes. They lie. I find her worse than Hillary. I find her worse. I see these ads and it's so, and I go to my people, you have to do a countering ad because she said that I was going to
I was going to get rid of Social Security. Can you imagine? All I do is talk about, I will not touch social, and I'm not going to touch it. I'm not going to touch Social Security. You deserve that Social Security. We have liquid gold under our feet. We don't have to play games with great people. But I'm not going to destroy it by putting tens of millions of people into it, and then it is going to be destroyed. They're going to destroy the country, maybe even more importantly. Nearly 7 million men in their prime working age are missing from the labor force. Do you know that? They're not here anymore. They're not in the labor. Donald Trump, en este caso, hablando de nuevo, cargando contra su contrincante, la demócrata Kamala Harris, diciendo nos ha conducido a la peor inflación de nuestra historia. Ha destruido el estado de San Francisco ya desde su época como fiscal del estado de California y asegurando que es más incompetente incluso que Joe Biden y recordando que va abajo en las encuestas. Una Kamala Harris que en este caso, decía Donald Trump, ha incrementado los costes de las familias de media en unos $35.000 en estos últimos 4 años, también señalando que se han perdido este año 55.000 empleos en la industria manufacturera. Defeat inflation, and very simply, I will make America affordable again. You know, the biggest thing I hear is groceries. You know, like when I was telling you before about the men and women's sports, I never hear that, but I hear about groceries. It's sort of basic too. I hear about groceries. They're so expensive. A woman goes to there's a anecdote, but that happened. A woman goes to the store with 3 apples, an old woman, and then she sees the price of the apples and she brings one back. That shouldn't be America. That should not be America. That's what's happening too. I will massively cut taxes for workers and all small businesses, and we will have no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security benefits for our seniors. And I've just announced last night at Madison Square Garden, did anybody watch last night? That was good. But just announced that I will support a tax credit, full tax credit, for family caregivers who take care of a parent or a loved one. They deserve it. And they add so much to our country, and nobody speaks about them, but they do. It's a big factor, and a lot of people ask me about that, and I think it's fair because we have so many different ways to make money. We have so many ways, and we're going to bring Elon in. Anybody can land a rocket the way he landed that sucker. You got to be. It's like a 20-story building, right? That thing is coming in. I'm talking to somebody. I said, hold it. Very important person. I said, hold it. Boom. That was the last I spoke to him. Coming down. They said, oh, it's going to crash. It's going to crash into the gantry. I said, oh. And then those engines kicked in and the fire and the flame starts pouring out of the left side and starts pushing it over. And it comes down and those big, beautiful arms hugged it like you hugged your child. See? See, that could have been a very embarrassing moment, right, Bert? He said, oh, that's so nice. He said, thank God. He said, child, like you hug your child. That was good. But it's true, it's true. How beautiful was that, right? So he doesn't need to be a secretary. He doesn't want to be secretary. He wants to be a man that can cut costs, have you live even better. You're not going to be affected. But I think he said $2 trillion. And nobody would do it better than him, and he's going to do it very responsibly. And we have to. It's amazing that he just wants the country. That's why he endorsed me very strongly. Elon Musk, the guy is incredible, and he endorsed me. So, and you know where he is right now? He's campaigning in Pennsylvania. He's been doing it since he landed that crazy rocket ship. Right? No, he's been campaigning. He's been campaigning in Pennsylvania since he landed the rocket ship, Think of it. You think he'd have a lot of other things, but he thinks it's the most important thing he can do because he knows that if we keep going and the way we're going with these people that are terrible people,
that our country is finished. It's literally finished, and he knows that. And I think he's incredible. I think he's a real patriot, actually, if you want to know the truth. But I'll also make interest on car loans. This is great for Detroit, Michigan, also good for South Carolina and a lot of places that make do cars. You do a lot of car parts, some things. You do a lot here. But we'll make interest on car loans fully tax deductible, but only, here's a hitch, but only if the cars are made in America. If they're not made in America. That's pretty good, Marjorie, right? Good one, right? I got called from a lot of big people in Wall Street. I call them the 182 guy. You know what 182 is? 182 IQ. That's about as high as they get. And they'd call me up and they'd say, where did you come up with that idea? First of all, deductibility. Actually, when I went out with it was 2 weeks ago in Detroit. But then I said, wait a minute, it doesn't help us if we're buying a car from Japan. Why would we do the deductibility? But we'll do it if you build a car in Detroit or any place in the United States, we'll do it. So we get deductibility. You know how many cars that's going to produce? I think it's going to produce a lot, and they're going to be built in the U.S., and that's what we want. I will cut a record number of job-killing regulations, and we will end Kamala's insane electric vehicle mandate, which not everybody wants an electric car. Not everybody wants them, and they're great, you know. Elon does the best. I mean, he does unbelievable with the electric, but it's meant to be a market. There's some, I think they're amazing, but they don't go far enough. Little things like that, they don't go far enough. And they are more expensive, right? And there's a great market for them, but we want gasoline-powered cars or we want hybrids. We don't want hydrogen. We do not want hydrogen cars because they're extremely dangerous. You're not recognizable if something goes wrong. If something goes wrong and Marjorie Taylor Greene with that beautiful blonde hair is driving down the highway in a hydrogen car, and the problem with a hydrogen car, if something goes wrong, it's like the atom bomb went off. You're not recognizable. But they say, we think we have it under control. That's not good enough. They'll say, we thought it was Marjorie Taylor Greene riding down the middle of the turnpike, but she's no longer recognizable. We found some of her. I won't say. We love her. Stand up. Marjorie, stand up. She's not, I will not let her get into a hydrogen car. She wouldn't do it anyway. We'll achieve energy independence and we will drill, baby, drill. We're going to do that. We're going to get prices. And I will terminate the Green New Scam. And I will cut your energy prices in 1 year, 12 months. We're going to cut them in half, 50%, 50%. That's going to bring down everything. That'll bring down the cost of everything. We have it underground. We don't even use what we have. It's ridiculous. We get it from Venezuela. We get tar. I call it Venezuelan tar. To bring back millions of jobs, we will give our companies the lowest taxes, the lowest energy costs, the lowest regulatory burdens, and free access to the best and biggest market on the planet. And it won't be that way if we don't turn this thing around right away. We won't be that big, great market, but only for those who make their product here in the USA and hire American workers for the job. Otherwise, they don't get that benefit. And if these companies don't make their product here, then they will pay a tariff when they send their product into the United States for the privilege of competing with our workers. And if you look, we don't want them competing with us. We're going to keep them not competing with us. We want our companies to do great. We want our jobs to be great. We want high wages, as high as you can go within reason. Donald Trump desvelando y reiterando algunas de sus propuestas estrella, diciendo y prometiendo una regulación más laxa, bajando impuestos para llevar la economía a otro nivel. Señalaba que tenemos un oro líquido envidiable, el mejor petróleo del mundo. Decía que en Venezuela el petróleo directamente es alquitrán y hay que refinarlo en algunas de nuestras plantas de tratamiento en Houston, en Texas. Un Donald Trump que también recordaba
algunas de esas recetas para bajar la inflación, el precio de los comestibles que están muy caros. Señalaba que eliminará los impuestos sobre las propinas y sobre los beneficios de la seguridad social. También recordaba, producimos muchos coches, hablaba del estado de Michigan, de Detroit concretamente, y a vueltas con Kamala Harris recordaba la apuesta fallida, decía, sobre el coche eléctrico, aunque le duela a su amigo Elon Musk. Están muy bien, pero no tienen demasiada autonomía y son muy caros, por no hablar del coche del hidrógeno, decía Donald Trump, que está muy bien, salvo que si explotan, estás irreconocible. Y por ello decía Donald Trump que además contribuirá a una desgravación de los intereses de los préstamos para adquirir vehículos, para fomentar la compra de vehículos y así reactivar la economía. Migrants coming into our country that killed 7 people. You have them coming in, one supposedly killed 11 people. I'm going to protect them from having people come into our country and do damage to a woman or the family of a woman or anybody. And I think it's fine to say, I will protect the women of this country and the men of this country, and I'm going to protect everyone. Anyway, they said, please, sir, please don't say that. I think, okay, ready, women. Should I not say that? Ready? Maybe they're right. I don't think so. Should I say, I refuse to protect women? Okay. No, okay. I will protect the women of our country. Yeah, guess that settles that. I guess that settles that, right? All right, now we're going to protect everyone. And I will protect the birthright of our children to live in the richest and most powerful nation on the face of the earth. And as we rescue our economy, I will also restore our borders. Over the past 4 years, Kamala Harris has orchestrated the most egregious betrayal that any leader in American history has ever inflicted on our people. She is a disaster. She is a disaster. You just ask Border Patrol, they'll tell you she's a disaster. She doesn't know what the hell. She doesn't know what she's doing. She's violated her oath, eradicated our sovereign border, and unleashed an army of migrant gangs who are waging a campaign of violence and terror against our citizens. And we're not going to let it happen. Kamala has imported criminal migrants from prisons and jails, from insane asylums and mental institutions, from all around the world, from Venezuela to the Congo. Oh, Congo. They're sending a lot of their people because, you know what? They don't want to take care of them. They're going to send them. They're sending them here. We have a lot. They come out of Congo prisons, but they come from Africa. They come from the Middle East. They come from a lot of places, and of course, they come from South America. The jails all over the world are being emptied into our country, and only bad can come out. And if you look at some of these countries, crime rates are down 50, 60, 70%, because they're taking their criminals and they're releasing them into the United States of America. We're a dumping ground. And she has resettled them into your communities to prey on really innocent American citizens. They didn't buy into this. The American public is outraged that Kamala is importing savage criminals who assault, rape, murder our women and our girls. I'm sorry to say that. But that's what's happening. Anyone who would let monsters kidnap and kill our children does not belong anywhere near the Oval Office. No, you have to protect our children. And nobody's seen this before. This is the first, and I wanted to do it because it's a special place for me. It's so many good memories, but it's a special place, a very important place, and it's a very important state. And winning this state, we win this state, we win the whole ball of wax.
So this is the first time we've shown it on the screen. So today I want to show America, and I want them to hear directly from a mother whose world has been absolutely shattered forever by Kamala's open border program for idiots to import illegal aliens and gang members into our communities. And I will tell you this, it's the first time I watched it. It's difficult to watch. I will tell you that. I saw it on the plane coming in. It's very difficult to watch, but it's so true. It speaks 1,000 words. Please take a look. Sunday night, I asked her to not stay up super late because of her. Donald Trump, en este caso, de nuevo cargando contra Kamala Harris, que ha permitido la entrada de monstruos en nuestro país, recordando esa falta de seguridad, dice Donald Trump, en nuestras fronteras, y por ello restauraré la economía y recuperaré nuestras fronteras porque, dice, han sido un desastre, hemos perdido nuestra soberanía con la entrada de gente muy peligrosa, decía Kamala Harris, se personalizaba en la vicepresidenta, ha permitido la entrada de delincuentes procedentes de África, de Oriente Medio, de América del Sur, y por ello prometo protegeros de estos monstruos. Un Donald Trump en el que está haciendo también bandera para ganar el voto de los indecisos y de los más escépticos con su candidatura para restaurar la seguridad en las fronteras, e incluso también prometía mayores beneficios y mayor sueldo y garantías para los trabajadores de la frontera. Un Donald Trump que también está teniendo la vertiente económica muy presente en este acto de campaña en Atlanta, concretamente en Georgia. Y aquí tenemos en pantalla a Kamala Harris en Ann Arbor, una ciudad de 150.000 habitantes en el estado decisivo de Michigan. And we have some other incredible leaders with us here tonight. Mayor Taylor, thank you. Deputy County Executive Turfy, I thank you so very much. Lieutenant Governor Gilchrist. Representative Dingell, a champion for this community. And let's also send Alyssa Slotkin to the United States Senate. We need her in DC. And I also want to thank all the labor, elected, and community leaders who are here today. And can we please hear it again for Maggie Rogers? All right, we got business to handle. Okay, so Ann Arbor, I have a question for you. Are we ready to do this? Are we ready to vote? Are we ready to win? Yes. And we will win. And we will win. So you just heard from the coach, early voting has started here in Michigan. You can vote early now through Sunday, November 3rd. And we need you to vote early, Michigan, because we have just 8 days to go. 8 days left in one of the most consequential elections of our lifetime. And as everybody here knows, this is going to be a tight race until the very end. So we have a lot of work ahead of us, but we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. And we will win because together, and we will win, yes, yes. We can keep going all night. But one of the reasons we will win is because we are all in this together. We are all in this together. People from every walk of life, understanding that the vast majority of us have so much more in common than what separates us. And we here are fighting for the future. We are fighting for the future.
And we understand the opportunity that we have before us to turn the page on the fear and divisiveness that have characterized our politics for a decade because of Donald Trump. We have an opportunity to turn the page and chart a new and joyful way forward where we tap into the ambitions and we will tap into the ambitions and the aspirations and the dreams of the American people. And let me tell you something, as I travel our country, there is an overwhelming call for a fresh start. People from all walks of life, and they are calling for a new generation of leadership that is optimistic and excited about what we. En directo, Kamala Harris desde Ann Arbor, en este caso, en el estado decisivo de Michigan, recién comenzando su mitin a falta de 7 días para esas elecciones presidenciales y de momento apelando al voto, tratando de remover las tripas del votante demócrata, hablando de que se juegan mucho, en este caso 2 visiones enfrentadas, una el pasado representado en Donald Trump y otra el futuro personalizado en su persona, en su candidatura. Dice, luchamos por el futuro, debemos pasar página y tenemos una oportunidad de abrir una etapa más ambiciosa. And for the right of people to be heard and seen. We're not about the enemy within. We know we are all in this together. That's what we are fighting for. And my whole career, okay, now I want each of you to shout your own name. Do that. Because it's about all of us. It's about all of us. And listen, I have fought my whole career to put the people first and to put the people above partisanship. I never once asked in my career, are you a Democrat or are you a Republican? The only thing I ever asked is, how can I help you? Are you okay? And that is a major difference between Donald Trump and me. And between the two extremely different visions that he and I have for our nation. His is focused on himself and the past. Ours is focused on the future, and it is focused on the people. So together we will build a future where we bring down the cost of living. That will be my focus every single day as president, because while inflation is down and wages are up, prices are still too high. You know it and I know it. And unlike Donald Trump, who had $400 million handed to him on a silver platter, and don't forget he filed for bankruptcy 6 times, the great businessman. Unlike him, I grew up in a middle-class neighborhood with a working mother who kept a strict budget and did everything she could to make sure that my sister and I had all we needed. I come from the middle class, and I will never forget where I come from. Never. And so my common sense plan will lower the prices you pay on everything from prescription medication to groceries to housing. On the other hand, Donald Trump will raise costs on you and your family. In fact, independent economists have analyzed both of our plans and found mine will cut your costs and strengthen our economy, while his will increase inflation and lead to a recession by the middle of next year. And his agenda is laid out in Project 2025. You know, I say everywhere, and I know we've got a lot of students here, and I have to tell you, I just find it really interesting that they put that thing in writing. They put it in writing. They bound it. They published it. They handed it out.
And then they expect we're not going to talk about it? Are you kidding me? And when you read it, you will see it is a detailed and dangerous blueprint for what he plans to do if he is elected president. Donald Trump will impose a 20% national sales tax on everyday basic necessities, which economists have estimated will cost the average American family an additional $4,000 a year. Contrast, on the other hand, I'm going to take on corporate price gouging. I've done it before and I will do it again. Donald Trump will give massive tax cuts like he did before to billionaires and the biggest corporations. He did it the last time. He's going to do it again. I, on the other hand, will give middle-class tax cuts to 100 million Americans, including $6,000 for the first year of a child's life, because I understand how that will lift America's children out of poverty, which must be one of our highest goals. Donald Trump will get rid of the $35 a month cap on insulin for our seniors. He will cut Medicare and Social Security. In fact, economists say he will bankrupt Social Security in the next 6 years. And understand what that means. So many of the seniors in America, that's their only source of income. That's the only way they're able to pay their rent and buy food. I have a plan to support our seniors so they can grow older with dignity and so their families are not overwhelmed by the cost of home health care. On top of that, my plan will bring down the cost of housing, cut taxes for small businesses, because small businesses are the backbone of our economy, and lower health care costs because... Kamala Harris desvelando una vez más su programa, incidiendo y haciendo un contrapeso con las propuestas ante el candidato republicano y expresidente, diciendo que Donald Trump propone una subida de impuestos masiva que solo beneficiará a las grandes corporaciones y las grandes fortunas y perjudicará enormemente a las clases medias. Hablaba incluso de hasta $4.000 anuales del aumento de costes como consecuencia de las políticas de Donald Trump en tan solo un año, si es elegido presidente. Decía Kamala Harris, quiere incluso eliminar la insulina de la cobertura del sistema de seguridad social, Medicare y Medicare. Hablaba una Kamala Harris mostrándose orgullosa de su procedencia de las clases medias y señalando y prometiendo que no las abandonará y asegurando también que prometerá bajar los precios de los medicamentos frente a un Donald Trump que solo podría, en este caso, aumentar la inflación. Incluso coqueteaba, decía don Kamala Harris, en 2025 el país podría incluso conducirse a una recesión. And we all remember how we got here. When Donald Trump was president, he hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did as he intended. And now in America, 1 in 3 women lives in a state with a Trump abortion ban. Many with no exceptions, even for rape and incest. I was just in Texas the other day. You know, they provide prison for life for doctors and nurses and healthcare providers for providing care. Prison for life. And no exceptions for a crime that is a violation of someone's body, and then to tell that survivor of that violation, you have no right to make a decision about what happens to your body next? That is immoral. It is immoral. And I know we all agree, one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree the government should not be telling her what to do. Not the government.
And listen, you all have heard me say, I do believe Donald Trump to be an unserious man, but the consequences of him ever being president again are brutally serious. Brutally serious. Consider, on the topic we were just discussing, Donald Trump still refuses to acknowledge the pain and suffering he has caused. He insists that, quote, everyone wanted for Roe v. Wade to be overturned. Everyone wanted this? Women are being denied care during miscarriages, some only being treated when they've developed sepsis. They didn't want this. Couples trying to grow their family have been cut off in the middle of IVF treatments. They didn't want this. The men of America are seeing their daughters and wives and sisters and mothers put at risk because their rights have been taken from them. The men of America don't want this. And women have died because of these bans. How could anyone say these folks wanted this? And I pledge to you, when Congress passes a bill to restore reproductive freedoms, as President of the United States, I will proudly sign it into law. Proudly. Proudly. And I'm traveling our nation, so I have to tell everyone here, across our nation, we are seeing a full-on assault on other and additional hard-fought, hard-won freedoms and rights, like the freedom to vote. I was just in Georgia. You know, they passed a law that Kamala Harris desvelando otro de los puntos de su programa, los derechos reproductivos, y en este caso ponía un ejemplo, el de una mujer en Texas que contrajo una infección potencialmente letal por no recibir el tratamiento adecuado tras sufrir un aborto espontáneo, e incluso señalaba que como nunca podría tener hijos. Uno de los anuncios en campaña de Kamala Harris, que trata de incidir en la peligrosidad de Donald Trump en torno a la atención médica para las mujeres y los derechos reproductivos. So I love your generation. I really do. And one of the things about it is you are rightly impatient for change. I love that about you. You are impatient for change. Because look, you have only known the climate crisis and are leading then the charge to protect our planet and our future. You young leaders who grew up with active shooter drills and are fighting then to keep our schools safe. You, who now know fewer rights than your mothers and grandmothers, are standing up for reproductive freedom. And for you then, I know that these issues that are at stake, they are not theoretical. This is not political for you. It is your lived experience. And I see you, and I see your power. And I know many of you are voting for the first time. Can I see a raise of hands? Who's voting for the first time? Can we hear it for our first-time voters? See, that's why I know the future of our country is bright. That's why I know. So listen, so much is on the line in this election, and this is not 2016 or 2020. We can all see that Donald Trump is even more unstable and more unhinged, and now he wants unchecked power. And this time, there will be no one there to stop him, not even the Supreme Court, which months ago told the former president that he is essentially immune no matter what he would do in the White House. So think about it. Before, at least there was the threat
the possibility that there would be some accountability and consequence. Now the Supreme Court has said he is effectively would be immune. So just imagine Donald Trump with no guardrails. He who has vowed he would be a dictator on day one. He who has even called for, quote, the termination of the Constitution of the United States of America. And let us be clear, anyone who suggests we should terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the scene. En directo, Kamala Harris haciendo una de sus alocuciones más serias sobre Donald Trump, diciendo que esto no es 2016 ni 2020. Y Donald Trump, ahora de llegar al poder, estaría en una situación de poder hasta el punto de que se creería inmune, ya que ha logrado sucesivas prórrogas con la justicia, y en este caso podría ser muy peligroso en ese discurso en el que incluso llegaba a compararlo en este caso con Hitler, no específicamente con Hitler, pero un Donald Trump que decía Kamala Harris, hablaba de una tipología, en este caso meramente militar, una Kamala Harris atacando sin piedad a Donald Trump, al igual que ha ocurrido con el candidato republicano, al que hemos podido escuchar aquí en Negocios Televisión, en ese mitin en Georgia, en Atlanta, también asegurando que Kamala Harris nos ha traído la peor inflación de la historia y una inseguridad absoluta en las fronteras que ha dejado al país al borde de la ruina económica. Esto es lo que da de sí esta campaña de este lunes 28 de octubre. Ya saben que puntualmente les seguiremos informando de los actos de campaña a lo largo de esta semana y, por supuesto, un especial de esas elecciones del 5 de noviembre, las presidenciales, aquí en Negocios Televisión. Don Ignacio García Valdecasas, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Saludos a ti y a la audiencia de Negocios Televisión. Se ha puesto punto y aparte o punto final a la crisis en Oriente Medio entre Israel e Irán después del ataque de este pasado fin de semana. Todo parece indicar que ha sido tan medido que se puede esperar que no haya respuesta de Irán, o todavía podemos esperar un aumento de tensión en la región. En principio parece que no va a seguir la tensión y que no va a haber una respuesta, aunque no se puede excluir por completo, sería una respuesta muy medida. Ahora ya del ataque ya vamos dilucidando y aclarando algunas de las incógnitas. La primera, que el espacio aéreo que se ha utilizado ha sido el iraquí, que está bien elegido porque es el país más débil de la zona y además el único al que Irán no podría atacarle ni podría reprocharle nada, porque era obvio que lo haría, que Israel utilizaría el espacio aéreo iraquí sin permiso del gobierno de Irak, dejando así de lado a Arabia Saudí, que podría causar un enfrentamiento como ya había anunciado Irán. La segunda incógnita que tenemos en el ataque todavía, que los expertos militares deben aclararnos, es si fueron repostados en vuelo por los aviones cisterna norteamericanos o si ya han conseguido la autonomía suficiente que antes no tenían los aviones israelíes para ir a atacar directamente a Irán. Entonces, la cuestión siguiente que tú planteas es qué va a ocurrir. Bueno, pues los Estados Unidos desesperadamente, en cuanto se produjo el ataque, el gobierno de Estados Unidos salió a la palestra para decir que el ataque había sido muy limitado, que se había centrado en objetivos militares y que no era necesaria una respuesta iraní. La reacción inicial iraní fue darle la menor importancia posible a este ataque, diciendo que había sido un ataque muy limitado, que no se había producido apenas daños, lo cual mandaba un mensaje de estabilidad que ha tenido su reflejo en los mercados, como acabamos de ver. Pero posteriormente
el líder supremo, Jamenei, manifestó una posición más matizada, diciendo que no había que minimizarlo, aunque tampoco había que exagerarlo, de manera que queda abierta la posibilidad de que haya alguna respuesta iraní, aunque yo la creo poco probable, porque Irán no tiene ningún interés en este momento a entrar en una confrontación directa con Israel, que sería una confrontación directa con Estados Unidos. A partir de ahí el foco se centra ya en lo que pueda suceder en las elecciones estadounidenses, con elemento fundamental o con uno de los puntos clave en la guerra de Ucrania. Caminamos hacia la última semana y la situación ahora mismo está en un momentum Trump. Todo parece indicar, sobre todo viendo datos también del voto adelantado, que Trump tiene opciones. Vamos a ver si finalmente es el ganador de esas elecciones presidenciales de la semana que viene. A partir de ahí, ¿qué escenario se abre para Zelensky en el entorno de la guerra de Ucrania? ¿Qué opciones hay de que lo que había planteado Donald Trump de un cierre de la guerra en Ucrania y también en Oriente Medio de una manera rápida se pueda producir ya tan pronto como la semana que viene? Yo no soy tan optimista. Yo creo que tendremos que esperar a ver el resultado de las elecciones y a ver qué hace Trump, que no será presidente hasta el mes de febrero. Si se mantiene la tradición. Yo creo que tendrá algún efecto, pero no será inmediato. Aquí la situación ahora es ver qué va a ocurrir con las tropas coreanas. Y las tropas coreanas evidentemente están en Rusia. Putin lo ha reconocido, pero yo tengo dudas de que vayan a entrar en combate, y puede que estén allí para hacer ejercicio, aprender, formarse y para sustituir algunas formaciones militares rusas que están en vigilancia de fronteras o en otras menesteres, y que podrían ser desplazadas estas tropas rusas para entrar en combate en Ucrania.